La paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, esté con todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que a la hora de llevar las buenas noticias a la gente es de suma importancia que nosotros también sepamos acerca de que nos salva Cristo. Cuando a una persona le compartimos acerca de la salvación y el fin del mundo y todas las cosas que están por venir proféticamente, hay algunos que se muestran que quieren saber. Hay otros que son más escépticos y no les interesa porque los afanes de la vida ya los han sumido en la incredulidad. Pero es algo que a nosotros no nos debería detener para compartir estas buenas noticias. Pero hay algunos que son muy curiosos y quieren ir un poco más allá para tener un conocimiento más amplio y saber en qué se están metiendo. Y antes de iniciar el camino del Evangelio, contemplar el costo y estar dispuestos a empezar. Esas son las almas que quizá han acudido a alguna iglesia, culto de hogar, congregación, retiros espirituales y han preguntado, pero sus dudas no han sido resueltas, lo que los ha llevado a tener una apatía por la falta de conocimiento bíblico. Por eso estamos haciendo este tipo de estudios y compartiéndolos para que la gente tenga un conocimiento más amplio acerca del Creador y de nuestro Señor Yahshua, Jesús, nuestro Salvador. Entonces el tema es de qué nos salva Cristo. Principalmente nos salva de la muerte eterna, de la maldición de la Torá, de la ley y de la ira del mismo Creador. Porque aunque muchos se nos ha dicho que Dios es amor, que está lleno de gracia para todos, que es un Dios misericordioso, pues esa solamente es una cara del carácter de nuestro Creador. Y así como nos brinda su gracia, su misericordia y perdón, también es un juez justo, es fuego consumidor, castiga la desobediencia y no es que con esto nos dé un pago extra a lo malo o bueno que hagamos. Él es justo, pero también es santo. Sobre todo eso es santo. El Señor no tolera pecados. Por eso cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron expulsados del paraíso. En los días que vivió Noé, lo envió a predicar arrepentimiento. Sin embargo, todas esas gentes no quisieron arrepentirse, no quisieron volver al buen camino y todos perecieron. Solamente los 8 que estaban en el arca junto con los animales que el Creador había dicho fueron los que se salvaron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. No se arrepintieron y les descendió fuego del cielo. Egipto también con las plagas. El pueblo de Israel, después de que también desobedecieron, las 10 tribus al norte los mandó cautivos por los asirios y las 2 tribus al sur cautivos por los babilonios. Cuando el maestro Yahshua Jesucristo andaba sobre la tierra, él quería que este pueblo, los fariseos, saduceos y celotes y todos los que en ese entonces eran los representantes de la ley, que los mandaba, bueno, no los mandaba, él los instaba a que se arrepintieran y no quisieron. Entonces él les predijo la destrucción del templo y pues desde ese entonces los judíos, que fueron los únicos que quedaron, fueron dispersados por no arrepentirse, por no obedecer. Por eso tenemos que nuestro Creador es un juez justo. Sí, tiene gracia, misericordia, amor y nos perdona, pero también se llena de ira y castiga conforme a nuestras obras. Quiero comentarles también el caso de Nínive, cuando envió a Jonás a predicarles que se arrepintieran porque su maldad ya había subido demasiado, su nivel era superior. Jonás primeramente no quería ir y bueno, la historia la pueden ver ahí en el libro de Jonás. En resumen,
Jonás fue y les estuvo predicando, y cuando vieron estas personas que se acercaba el día del juicio y todos iban a ser consumidos, entraron en un ayuno. No nada más el rey con toda su corte, sino todo el pueblo, incluidos animales, bebés, todo lo que respirara. Entró en un ayuno y en un clamor, y él oyó ese clamor y los perdonó. 120,000 almas fueron perdonadas porque clamaron sinceramente y decidieron volver a sus pasos, a lo que él había ordenado anteriormente, y de la cual estos mandamientos ya la gente se había olvidado. Y así podemos ver muchos casos entre los escritos, entre las historias, los testimonios, donde él prueba su dualidad: ira, amor, bendición, maldición, y todo, o sea, lo que es el carácter de nuestro Señor. Bien, tenemos que Cristo nos salva de la muerte porque Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 23, dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta muerte entró a la humanidad por causa de la desobediencia. Cuando a Adán y Eva se les dijo que de todo árbol podían comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no deberían de comer, ellos lo hicieron. Y en Génesis 2, verso 17, está la sentencia por haberlo hecho. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Esta sentencia fue debido a la desobediencia, y como ellos pecaron, pues la muerte pasó a toda la humanidad, porque se había corrompido toda la línea descendente. Es como si mi tatarabuelo padecía un mal, por genética se lo pasó a mi bisabuelo, mi bisabuelo a mi abuelo a mi padre, y mi padre me lo pasó a mí. Es genética. Y al traer el pecado desde el principio de los tiempos, lógicamente nosotros lo llevamos a cuestas también, porque nacemos en pecado, y esas transgresiones se van pasando de generación en generación, y para eso necesitamos un Salvador, alguien que nos libre de todo ese pecado para poder aspirar a la vida eterna que el Creador nos ofrece. Pablo aclara este punto en su primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22, donde dice que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y este es el punto número 1 del cual Cristo nos salva, de la muerte eterna, de la sentencia que el Creador había dado desde Génesis. Así que proseguimos con el siguiente punto, que Cristo nos salva también de la maldición de la ley, que después de haber sido entregados los mandamientos en el monte Sinaí, también se pronunciaron bendiciones en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal, lo cual podemos verlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 26, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Y en ese entonces todo el pueblo estaba dispuesto a cumplir, porque habían visto las maravillas que había hecho el Creador cuando los sacó de la tierra de esclavitud. Y pues cuando se entregaron los mandamientos, no fue nada más que Dios se los dio a Moisés, y Moisés ya se los llevó al pueblo, no, fue en medio de un espectáculo grandioso, algo terrible, que podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 16, donde dice que: y aconteció al tercer día, en la mañana, hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Moisés sacó al pueblo fuera del campamento para recibir al Señor. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. El monte Sinaí se envolvió en humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente.
Según el sonido del shofar se hacía más y más alto, Moshe habló y el Señor le respondió con una voz. Y descendió el Señor sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término por ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Nosotros no nos podemos imaginar al pueblo ahí a orilla del monte Sinaí, porque la multitud era grande, pero también estaba la gloria de Dios y se les había ordenado que no traspasaran, porque la santidad del Señor iba a hacer que muchos de ellos perecieran. Entonces, al darse los mandamientos, tenemos que fue en medio de un espectáculo grandioso, terrible, quizá espantoso para esto. Particularmente no me puedo imaginar esta grandeza, porque cualquiera que haya estado ahí y al pronunciársele las bendiciones, después de que estuvieron en el Sinaí, y al pronunciarse las maldiciones y las bendiciones, inmediatamente dijeron que ellos iban a cumplir, como ya vimos en el libro de Deuteronomio. Por eso, al haber aceptado, la maldición de la ley ya estaba presente para el que no la cumpliera, y bendición para el que la cumpliera. Desafortunadamente la ley es muy rígida, nadie podía cumplirla, y eso nos lleva a que todos estábamos bajo la maldición de la ley. Por eso Cristo también nos salva de la maldición de la Torá. Y vamos a ahondar un poco más en este tema, porque antes de que nuestro Señor Yahshua, Jesús, diera su vida por nosotros, no había salvación. La gente expiaba sus pecados a través de sacrificios que nunca fueron suficientes, porque los levitas amanecían haciendo sacrificios y anochecían haciendo sacrificios, porque el pueblo ya se había acostumbrado demasiado a ellos. Ya no tenían tanto ese temor al Señor, porque sabían que con esos sacrificios sus pecados se expiaban. Sin embargo, no eran suficientes para otorgarles una vida eterna como la que había tenido Adán. Ni siquiera tenían aspiración a eso. Más bien era para tener la bendición de Dios mientras ellos vivían, porque sabían que algún día iban a morir, pero no había esperanza de resurrección, porque aún no venía nuestro Salvador. Pero al no tener misericordia uno con el otro, y esto no le estaba agradando a nuestro Padre Celestial, como podemos verlo en Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. También en Isaías 1, del 11 al 20, él manifiesta su hartazgo acerca de estos sacrificios. Pues al pueblo ya no le importaba el amor, la misericordia, ya cada quien se estaba preocupando por lo suyo, y aparentaban piedad, pero realmente no la tenían. Y podemos leer aquí en el libro de Isaías que dice: ¿de qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dirá el Señor: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de machos cabríos, ni de ovejas. ¿Quién demandó esto de vuestras manos, cuando vinieseis a ver mi rostro, a hollar mis atrios? No me traigáis más presente vano, el perfume me es abominación. Luna nueva y Shabbat, el convocar asambleas, no las puedo soportar. Son iniquidad y solemnidad. Tu ayuno y tus lunas nuevas y tus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me han sido carga, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces podemos ver que el Señor, como muchos piensan, y he oído a muchos ateos y agnósticos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento, porque así lo tienen, que solamente se agradaba en los sacrificios, en los holocaustos, en que la sangre fuera derramada, que los animales estuvieran bien gordos, pero los que estamos estudiando la palabra del Señor estamos viendo una cosa diferente. Él estaba hastiado de todo esto. Decía que ya no quería ver nada de esto. Pero no solamente eso hacía el pueblo, también le llevaban sacrificios que no eran agradables. Por eso en Malaquías 1, del 6 al 8, podemos ver este tipo de transgresiones también que ellos hacían. Dice: el hijo honró al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dijo el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y diréis: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y diréis: ¿en qué te hemos amancillado? ¿Cómo te estamos contaminando? Por decir que la mesa del Señor no merece respeto. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Traten de ofrecer dicho animal a su gobernador, o sea, a sus príncipes, y vean si él está complacido con ustedes. ¿Tan siquiera los recibirá él?, pregunta el Señor. Aquí el Señor está diciendo que se lo presenten al gobernante que ellos habían elegido, que ellos habían pedido, a ver si él lo recibía. Y ahora imagínense ustedes que le llegan con un sacrificio, un regalo a un rey, pero no es de su agrado, siendo mortal. Ahora imagínense el Señor cómo les va a aceptar una ofrenda a él que es santo. Esta era no una ofrenda, sino venía a ser una ofensa. Y no había esperanza para nadie antes de Cristo, pero nuevamente se vuelve a manifestar la misericordia ampliada de nuestro Señor, como podemos verlo en Isaías 9, 1 y 2, donde dice que aunque no será esta oscuridad como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, ni después cuando agravaron por la vía del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí está la promesa de que Él iba a enviar un Salvador. Todo este pueblo que andaba en tinieblas, porque se había olvidado completamente de Dios, Él iba a enviar la luz a través de un Mesías. Más adelante en el verso 6 dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y se llamará el admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará eso. Aquí es donde Él está prometiendo que va a enviar a un Salvador, y ese era nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, porque la misericordia de Él se estaba ampliando para que nadie pereciera, para que esa maldición de la ley fueran abolidas. Y por último tenemos que Cristo también nos salva de la ira de Dios al creer en Él, aceptarlo y seguir sus mandamientos, porque viene un juicio y donde Dios va
va a derramar su ira, como podemos verlo en Apocalipsis 16, verso 1, donde dice: oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios. Y el primero fue y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Al tener la marca de la bestia se refiere a que no tienen la marca de Cristo. Y como en la anterior emisión les dije, todos tenemos un padre. O es nuestro padre el creador, o es nuestro padre el enemigo. Pero nadie se queda huérfano. Entonces, el que tenga la marca de la bestia, lógicamente que la ira de Dios va a estar sobre él, porque no lo ve como a un hijo suyo. Y ahí es donde se fortalece la promesa que está dada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay algo muy importante. Cuando uno cree, no nada más se trata de creer. La creencia en Cristo también lleva obediencia, porque de nada sirve creer si no obedecemos. Y Santiago, en su libro, en el verso 19 del capítulo 2, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y efectivamente los demonios creen, saben que hay un Cristo, pero como no le obedecen, pues ellos ya están condenados. Y uno, si hace lo mismo, cree, pero no obedece, pues también eso nos llevaría a condenación, que podemos verlo en el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo, o sea que no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y esto es muy importante de tomar en cuenta, ya que la ira de Dios solamente se aplaca cuando uno cree en Cristo, cuando uno le recibe y comienza el proceso de limpieza, todo nuestro ser, de nuestra alma, para que podamos ser aceptos a Él, al Creador. Y esto les digo que es un proceso porque al ir conociendo más a través de su palabra, Él nos va limpiando, como dice en el libro Juan, capítulo 15, verso 3. En este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes ya están limpios. Por eso, hermanos, yo les digo que es importante estudiar la palabra del Señor para que también a otra gente le podamos hablar acerca de la salvación, de la ira de Dios, del carácter de Dios, y que ellos también tengan un temor hacia el Creador, pero no un temor de miedo, sino un temor sano, como el temor que nos inspiraban nuestros padres cuando nos regañaban, cuando sabíamos que algo no debíamos de hacer y sin embargo nos atrevíamos a hacerlo y sobrevenía el castigo. Pero ellos no lo hacían con el fin de estarnos molestando, sino porque el amor que ellos sienten es para que nosotros no salgamos lastimados de algún tipo de situación. Por eso nos aconsejaban acerca de algo que debíamos de hacer, y si no lo llevábamos a cabo, no es que ni siquiera ellos nos castigaran, nosotros mismos nos castigábamos por no haber hecho obediencia. Así que ya sabemos que Cristo nos salva principalmente de la maldición de la ley, de la muerte eterna, pero sobre todo de la ira de Dios, porque viene un juicio donde todos vamos a comparecer ante el gran trono blanco y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Pero las personas que hayan aceptado a Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, como su Señor y suficiente Salvador, destino y panorama es diferente, porque la palabra dice que el Creador está airado todos los días contra el impío. Lo podemos ver en el libro de Salmos 7:11, donde dice que Dios es el que juzga al justo y Dios está airado contra los impíos todos los días. Las personas que aún no conocen de Dios piensan: oh, Dios es amor, y se han hecho un Dios que les cumple deseos, que lo pueden invocar cuando están enfermos, en la cárcel o a cualquier hora que lo necesiten, pero no conocen que el Señor es santo. Es un Dios que no es el Dios de la Biblia, es un Dios que ellos han hecho
a su imagen y su semejanza, que es diferente al que nosotros mostramos bíblicamente. Sigue en el verso 12, donde dice que si el impío, si no se volviere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha aparejado para él armas de muerte. Ha labrado sus saetas para los que persiguen. Y no es una cosa muy buena ser acorralado por el Creador, porque Job, a pesar de también en el libro de Job, de ser una persona justa, Dios permitió que le llegara gran tribulación. Ahora imagínense con un impío. Pero que si este impío se arrepiente, pues lógicamente él va a actuar con misericordia y no va a dar más allá de lo que la persona merezca. Podemos ver también ahí en el libro de Salmos, capítulo 5, verso 4, dice: porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. Así que ya vemos que debido a la santidad del Señor, nadie podría estar en su presencia, ya que debido a los pecados que cometemos, seríamos consumidos inmediatamente, y por eso necesitábamos un Salvador. Quiero dejarlos con esto como reflexión. Cuando Cristo nos habla y Él comienza a entrar en nuestras vidas, que nosotros nos aferramos de Él y queremos obedecerle, Él nos comienza a limpiar, como ya lo vimos. Y es importante porque ya cuando el Creador voltea a mirarnos, ya no nos verá a nosotros, sino verá a su Hijo, el Cristo de la gloria. Pablo lo explica en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27, donde dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Por lo tanto, lo que el Creador ve en nosotros es a su Hijo, a Cristo. Así que reflexionemos en esta palabra, compartamos este material, a alguien le puede servir, quizá nosotros ya lo sabíamos, pero tal vez un vecino, un amigo, un familiar ocupe escucharlo y sería de bendición para ellos. Que la paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, esté sobre todos ustedes y que el Creador resplandezca su rostro sobre todos los que le aman.